Y en el estudio me da mucho gusto saludar también al doctor Gerardo Esquivel, analista económico, exsubgobernador del Banco de México. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos en esta cobertura. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gerardo, pues ya poníamos en contexto un poco pues el panorama económico en el que se genera pues todo este proceso electoral. Y muy raro, como ya lo decía Javier también, pues el hecho de que la economía de Estados Unidos, no sé si tú coincidas conmigo, pero en términos de crecimiento, pues podríamos decir que va relativamente bien. Quizá el tema o lo que preocupa a la gente está en el tema de la inflación. Así es, la economía de Estados Unidos está relativamente bien. En ese sentido es sorprendente la valoración que se ha hecho del presidente Biden, que no se le está reconociendo pues parte de los atributos que lo condujeron a esta situación económica, ¿no? Es un momento difícil, además, recordemos, veníamos saliendo de la pandemia. Entonces, hay una serie de consideraciones económicas que me parece que deberían estar en juego en este proceso electoral, pero que no parecen estar pesando tanto, ¿no? Pesa más aparentemente el tema de la inflación, pero pues el tema de la inflación es un tema mundial. Tampoco es tan elevada como uno pudiera pensar para que estar generando tanta preocupación. Entonces, sí es un tema interesante donde quizás están pesando factores distintos a los económicos, contrario a lo que suele suceder en este tipo de procesos. Oiga, doctor, pero eso hablaría también de un electorado mal formado, poco analítico. Y estaba en una reunión con el equipo de la Cancillería mexicana y dijeron que este 2024 llegaríamos a 900,000 millones de dólares de comercio bilateral. Finalmente, votando aquí y votando allá, tendríamos que tener en cuenta esos factores, ¿no? Bueno, yo creo que el electorado pondera distintas cosas, ¿no? Tanto allá como acá entran en juego otros factores más allá de los estrictamente económicos, factores ideológicos, ¿no? De simpatías políticas. En el caso del presidente Biden posiblemente le ha perjudicado la narrativa que se ha construido en torno a su edad y a su estado de salud, ¿no? Pero en principio, si uno pensara qué son los factores que deberían determinar estos tipos de decisiones, la parte económica que suele pesar y que en otras elecciones ha sido muy importante, no parece estar teniendo un peso tan relevante, al menos no para el electorado norteamericano, que no le está, insisto, reconociendo, y en general en Estados Unidos no se le reconoce pues una conducción económica que en un contexto particularmente difícil, recordemos el momento en que tomó posesión el presidente Biden, pues las cosas han salido razonablemente bien, con un empleo muy fuerte, con la generación de mucha actividad económica, y en ese sentido, pues todo eso no parece estar pesando tanto en el ánimo del electorado, pues porque más allá de si está bien o mal formado, creo que están pesando otros factores y donde el expresidente Trump también ha jugado un papel importante en términos de polarizar un poco la situación, y en ese sentido, pues él ha sido quizá el beneficiario de este proceso. Y el que ha perjudicado más es posiblemente el ahora presidente Biden. Doctor, uno de los factores, Javier, que no sé si estén de acuerdo conmigo, que creo que ha influido bastante por lo que hemos visto en la reacción del electorado y las encuestas, es el tema de migración. Veíamos estos debates, ¿no? Estos debates donde cada vez se iban poniendo unas medidas más drásticas contra los migrantes y parecían tener más y más éxito, se ponían, bueno, incluso más extremas que las del propio Trump. ¿Qué tanto a nosotros como México nos influye el que quede un candidato u otro, un presidente u otro? Yo diría, Gerardo, buenas noches. Yo diría que el impacto es gigantesco para el mundo y para México. Y más para México que casi para cualquier otro país del mundo, diría yo. Y uno de los temas donde el impacto es significativo es precisamente el migratorio. No solamente por la gente que quiere entrar a Estados Unidos y pasa por México, no solamente por mexicanos que estando en México quieren ir a Estados Unidos, sino también por la enorme población de mexicanos que ya está en Estados Unidos y que no tiene documentos. Ahora, la importancia del tema migratorio y de la frontera es una importancia sobre todo para el electorado republicano. Es decir, dependiendo si votas republicano o votas demócrata, te importan más unos u otros temas. Entonces, si le preguntas a puros militantes republicanos, uno de los principales temas en esta elección para ellos es el tema migratorio. Pero si le preguntas a los demócratas, muchísimo menos. Los independientes en medio. Y lo mismo para el tema económico. Es un tema más importante para uno que para otros, y así con cada tema. Varía mucho. Doctor, ya nos tenemos que ir, pero ¿cuál sería, en un caso o en el otro, su pronóstico de crecimiento económico para 2025? ¿Con uno o con el otro? ¿Para México? Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos va en una ruta de crecimiento bastante estable, yo diría. Ha estado en una ruta estable durante muchos años. Quizá se mantendrá entre el 1.5 y 2%, que es
no es malo para una economía con el nivel de actividad económica ya alcanzado como el de Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Gerardo Esquivel. Muchas gracias. Javier Tello, gracias. ¿Qué les parece si volvemos en un ratito, porque seguimos el Supermartes? Noelia Jiménez. Así es. Ana Lucía Ordoñana. Gracias, regresamos.